La escandalosa caída en desgracia de Toshiba. A Toshiba le tomó 70 años llegar a lo más alto y en solo 10 cayó estrepitosamente. Estamos hablando de la primera empresa en fabricar una computadora portátil hace 37 años, en 1985. Luego de la guerra, Toshiba junto a Sony, Hitachi, Panasonic fue uno de los colosos que permitió a Japón convertirse en una potencia tecnológica de productos masivos. Entre finales de los 70 y los 90, Toshiba era uno de esos estandartes de calidad nipona, pero en economía ninguna historia de éxito tiene el futuro asegurado, y menos si se trata de este mercado. Y desde el año 2017, Toshiba está en terapia intensiva. ¿Qué le pasó a Toshiba? Antes de continuar con el tema, recuerda suscribirte al canal, dejarnos tu me gusta y no olvides darnos tu opinión cuando termine el video, abajo en los comentarios. Un factor que explica su fracaso se refiere a la cultura corporativa japonesa. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Toshiba pertenecía a monopolios familiares verticalmente controlados. Esa rigidez quedó atrás cuando Toshiba se unió a un Mitsui Zaibatsu, un conglomerado industrial informal que mezcla relaciones, acciones y negocios, al tiempo que replica en las redes sociales financieras. Para entender por qué cayó Toshiba, tenemos que darle un repaso a su historia. La historia de Toshiba. La compañía fue creada poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1939, mediante la fusión de dos firmas de ingeniería eléctrica. La compañía del señor Tanaka, Shibaura Seisaku So, líder en la fabricación de aparatos eléctricos, y Tokyo Denki, pionera en el ramo de lámparas eléctricas en Japón. El nombre de Toshiba es un anagrama que une las primeras sílabas de los primeros nombres de las dos compañías después de su fusión. Así fue como la llamaba la gente, porque era más sencillo. Una vez creada, su expansión fue muy rápida. Para ese crecimiento, la firma siguió una política de adquisiciones que incluyó empresas de ingeniería pesada e industrias básicas. Toshiba posee algunos de los récords industriales de Japón, ya que fue la primera en desarrollar un radar en 1912, la primera en producir televisores y la pionera en el desarrollo de los hornos de microondas. Toshiba es comparable por lo que hizo en sus tiempos de gloria a lo que hoy representa Tesla o Apple. Abrió una puerta tecnológica marcada por desarrollos que cambiaron el mundo. Pero no todo ha sido tecnología de vanguardia en la historia de Toshiba. En 1987, una subsidiaria suya fue sorprendida vendiéndole aspas gigantes a la Unión Soviética para que las usaran en sus submarinos. El escándalo Toshiba Kongsberg, como se le conoció, enfrió las relaciones de Japón con Estados Unidos y terminó con la detención de dos importantes ejecutivos de la empresa, así como la imposición de sanciones por parte de ambos países. La primera laptop de Toshiba y primera laptop del mundo salió al mercado en el año de 1985. Esta primera laptop no se parece en nada a lo estilizado y liviano que puede ser una laptop. Hoy la de Toshiba parece un ladrillo con teclas, pero fue la primera en el mundo. Desafortunadamente, la historia de su esplendor tecnológico llegó a su fin rápidamente, ya que a finales de los 90 comenzó el declive de Toshiba. En 2015 la compañía reportó pérdidas millonarias. Ese mismo año, tanto el presidente como el vicepresidente renunciaron después de que una auditoría descubriera que habían inflado las ganancias al menos los 6 años anteriores. Luego, en el año 2019, Toshiba falló en encontrar un comprador para su negocio en el Reino Unido, lo que la acercaría un poco más al abismo. En 2020 anunció que se enfocaría en tecnologías disruptivas como criptografía, quantum, células de hidrógeno de alta capacidad y un algoritmo que imita a la computación cuántica, entre otras. Pero el golpe de gracia llegaría ese mismo 2020 con la decisión de la compañía de separarse en 3 firmas distintas. 2 de esas nuevas compañías se encargarían de infraestructura y electrónica, mientras que una tercera, que sería la única en conservar el nombre de la marca, se centraría en administrar la posición mayoritaria y lo que queda de la compañía original. Este plan de reorganización debería completarse en el año 2024. El escándalo de contabilidad en 2015. El mundo financiero y empresarial japonés desmiente una y otra vez esa imagen de eficiencia y sobriedad samurái que la cultura pop de Occidente suele atribuirle al país.
Los escándalos corporativos japoneses se parecen más bien a operaciones de la Yakuza, basta con darle un vistazo al escándalo de contabilidad de Toshiba en el año de 2015. Esta artimaña contable consistió en sobreestimar los ingresos de la compañía durante los 6 años anteriores. La investigación no encontró que hubieran ordenado directamente que se manipularan las cuentas. Simplemente se puso sobre los empleados una presión extrema. El cálculo de los directivos era que la cultura corporativa japonesa, que se caracteriza por una lealtad y obediencia a toda prueba, además de la devoción por el trabajo, haría que los empleados cumplieran a costa de lo que sea. Pero con años de decisiones cerradas y siendo superada por sus competidores, los empleados de Toshiba recurrieron al fraude de esconder pérdidas y gastos, así como contabilizar ganancias futuras. Estas prácticas de contabilidad afectaron a varias unidades del negocio, producto de una malsana técnica gerencial, conocida como retos, en la que se establecían metas de ganancias a los directores de las diferentes unidades, con la advertencia de que fallar no era una opción. Pronto en las unidades de negocio se dieron cuenta de que la única manera de complacer a los jefes de arriba era cometiendo fraude. Los deficientes controles internos facilitaron la manipulación de las ganancias. Las conclusiones de la investigación parecen ingenuas, por lo obvias: cambiar la cultura corporativa, mejorar el control interno y eliminar el sistema de retos orientado a las ganancias. Con el declive de la compañía, anunciado desde 1997, el fraude contable fue algo tonto. Muchos analistas no creyeron las ganancias que reportaba la empresa y empezaron a preguntar y a cuestionar cada vez más. Entonces, no duró mucho el intento fraudulento de hacer ver a la compañía mejor de lo que estaba. Las pérdidas de 2017. A finales del 2016, la dirección de Toshiba convocó a la prensa para informar que había encontrado pérdidas en una subsidiaria de Westinghouse, con la que construía las plantas nucleares de generación de electricidad Battle en Georgia y Carolina del Sur, en Estados Unidos. Las pérdidas ascendieron a $3.400 millones al mismo tiempo que la empresa retrasaba la publicación de sus estados financieros y renunciaba a ganar sí o sí. El CEO hizo que quebrara su sociedad con Westinghouse y acercó a Toshiba a la bancarrota, lo que evitó gracias a haber convertido su unidad de microchips de memoria en un negocio independiente y por vender otras subsidiarias muy rentables. Cuando las cosas se asentaron un poco, se determinó que las colosales pérdidas se debieron a retrasos en la construcción, el cambio de regulaciones y el alza de los costos. Aunque en abril Toshiba publicó sus estados financieros sin la firma de ninguna auditora. De hecho, la afamada auditora PricewaterhouseCoopers se negó expresamente a hacerlo. ¿Qué otras cosas, más allá de su credibilidad, perdió Toshiba? La división de chips de memoria debió ser vendida por $18.000 millones a una firma de inversión que recibió capital de Apple, Dell y Kingstone. Considerando la demanda actual de chips de todo tipo y cómo han escalado sus precios de venta, fue como si se hubiese practicado el harakiri. Luego, para tratar de salir del agujero negro, también decidieron vender su división de televisores Toshiba Visual Solutions a una multinacional china. La onda expansiva llegaría hasta abril del año 2018 al vender el holding de Westinghouse. Sin embargo, pese a su magnitud, el escándalo de contabilidad y las pérdidas en las instalaciones nucleares estadounidenses no fueron los últimos clavos en el ataúd de Toshiba. En 2020 Toshiba abandonó el negocio de laptops después de 35 años. La compañía, pionera en la producción de portátiles, dejó de producir computadoras, tanto las de escritorio como las laptops. Lo hizo mediante la venta de su participación en Dynavox. En 2018, SAP había comprado el 80% de computadoras personales Toshiba y en 2020 compró lo que quedaba. Parece muy lejano el tiempo en el que la compañía solía mostrarse orgullosa de sus laptops. En contraste, en 2011 la compañía vendió 17 millones de computadoras personales, pero para 2017 sus ventas se habían desplomado a solo 1.9 millones de equipos al año. Un año antes, ya había dejado de fabricar laptops para clientes personales y se había concentrado solo en producirlas para clientes corporativos. Eso, sumado a las pérdidas anteriores, hizo que terminara de cerrar la puerta a la fabricación de laptops, justo en el momento en que su demanda aumentaba a causa de la crisis sanitaria.
Pese a este repunte, el negocio de computadoras personales era y sigue siendo muy competitivo con márgenes que se estrechan cada vez más. La subida en la demanda de laptops pudo darle un respiro a Toshiba, pero el peso de la mala gerencia por décadas anuló esa posibilidad. Los accionistas echan al presidente de Toshiba. Cuando los accionistas echaron a su presidente ejecutivo, quedó en evidencia la influencia de los inversionistas extranjeros en la bolsa de Tokio. Esta situación fue inédita en un mercado en el que tradicionalmente la influencia de los inversionistas extranjeros había sido limitada gracias a que muchas acciones estaban en manos de otras compañías o de instituciones financieras japonesas. Pero esto ha cambiado en los últimos 5 años y se suma a los factores que explican la caída de Toshiba. Parte de ese cambio tiene que ver con que los extranjeros se han hecho con grandes posiciones dentro de las empresas japonesas, al mismo tiempo que la cultura corporativa del país cambia para tomar en cuenta las peticiones de los accionistas. Un accionista es un inversionista que usa su participación para presionar a la dirección de una empresa. Con una voz más fuerte, los accionistas hacen más difícil la toma de decisiones cerradas o poco transparentes como las que han dado lugar a los fraudes en la historia de Toshiba. Quizás con el nuevo poder de los accionistas, más las tecnologías de rupturas en las que intervienen, existe alguna posibilidad de resurrección para Toshiba. Quizás también hay una esperanza en la nueva cultura corporativa y en las regulaciones japonesas que están permitiendo que los accionistas se impongan a los directorios y reorienten las decisiones cerradas. ¿Será demasiado tarde para Toshiba? Deja tus comentarios aquí debajo. Recuerda darnos like, suscribirte y compartir esta información para que llegue a más personas. Gracias por vernos.